Un saludo tengan todos. En el día de ayer, cubanos le dieron candela a la estatua de Fidel Castro en Cienfuegos y hoy se lo estaré mostrando. También estaremos viendo a un cubano que decidió plantarle cara a un represor y lo puso a temblar de miedo. No me toques, estás temblando, compadre. ¿Tú crees que yo estoy temblando? Por otro lado, la situación con el combustible está tan caótica que ni los aeropuertos se han podido escapar de los apagones y en el día de ayer el internacional José Martí se encontraba cerrado. Internacional, uno va a salir de viaje, cancelan el vuelo, mírenlo, cerrado. También dos represores fueron a reprimir a la familia Miranda Leiva y todo lo que estuvo sucediendo lo estaremos viendo. Reprime, no ofendido moral y políticamente. ¿Estás listo? ¿Ya nos dejaste tu like? ¡Let's go! Ante tanta injusticia y abuso policial, es de esperarse que cada vez se haga más frecuente que los cubanos confronten a los represores. Y esto estuvo sucediendo hace unos días en la noche, donde un par de policías quisieron reprimir a un cubano de bien y este decidió enfrentarlos. Y gracias a casos como este es que te das cuenta de que realmente los policías le tienen miedo al pueblo, aunque intentan aparentar lo contrario. No me toques el teléfono. No me toques el teléfono. No me toques el teléfono. Oye, no te equivoques. No me toques el teléfono. No te equivoques, que ahí sí. No me toques el teléfono. Para que lo sepas. No me toques el teléfono. A mí cuidadito con grabar. No me toques el teléfono. Cuidadito, que ahí sí te enredas. No me toques el teléfono. Para que lo vayas viendo. No me toques. Estás temblando, compadre. ¿Tú crees que yo estoy temblando? ¿Qué tienes miedo? ¿Qué es tú? Coge Memo. Fírmalo. ¿Qué pasó? Cuidado con firmarme. Y en este punto el hermano de esta persona decidió meterse y ahí sí se cagaron. Comenzaron a hablar bajito, bonito y se retiraron. Sí, ¿qué pasó? Fírmalo. ¿Tú eres familiar? Sí, hermano de él. ¿Y por qué tú permites que... ¿Por qué tú vas a firmar? ¿Por qué tú vas a firmar? Si lo mataron, sí firmamos. Oye, yo no estoy firmando, yo le estoy diciendo que no me firme. No, pues si lo mataron, sí estoy firmando. Fírmalo. Y te seguimos para arriba. Fírmalo. Si lo mataron, dale. Te firmamos. Dale. Si lo mataron. Sí, llama a la unidad. Llama a la unidad. Dale. La injusticia se enfrenta venga de donde venga y en Cuba no existe justicia, por lo que los policías no representan ni la ley ni el orden, solo son sicarios de los dictadores. Y conforme más los enfrentas, más te das cuenta de que le tienen miedo al pueblo. La libertad es un proceso largo y complejo, nos encontramos llegando a la meta de ese proceso. Los cubanos poco a poco han ido perdiendo el miedo y pronto iniciarán la rebelión que los liberará. Y esto que les mostraré a continuación es la prueba de que nos encontramos llegando a la meta de ese proceso. Se trata de la estatua de Fidel Castro, la cual se encuentra ubicada justo en la entrada de Cienfuegos. Le dieron candela. Cada vez son más cubanos los que se suman al clandestinaje y sus acciones cada vez son más contundentes. Díganme si esto es una prueba o no de que el cubano está perdiendo el miedo. Antes de continuar, me gustaría recordarle que si desea enviar dinero a Cuba, lo haga mediante Infocuba Transfer. Infocuba Transfer es la forma rápida y segura de enviar dinero a Cuba sin que este dinero caiga en manos de Díaz-Canel ni financie la represión contra el pueblo cubano. Pasando a la situación en Cuba, pues te contaré que lo que se está viviendo ya no tiene nombre. Todos los días te digo que se pondrá peor y como en efecto, al día siguiente todo está peor. La economía cubana se encuentra en bancarrota, la situación con el combustible es crítica. Solo para que te hagas una idea, ya le están quitando la corriente hasta los aeropuertos. Esto sucedía esporádicamente, pero cada vez está siendo más frecuente. Esto estuvo sucediendo antier en el aeropuerto José Martí en La Habana. A esto súmale que se le están quitando a los hospitales y a las escuelas también. Dígame usted si esto no es un indicio de que el colapso es eminente y ya está aquí. Y la situación de los aeropuertos sin suministro eléctrico es mucho más grave de lo que aparenta. Y es que para nada es lo mismo quitarle el suministro eléctrico a un hospital que a un aeropuerto, porque en el hospital pones la integridad física y la salud de los cubanos en peligro. Y no pasa nada porque quien responde por esos pacientes son sus familiares y no lo hacen por miedo a represalias. Pero todo cambia cuando se trata de los aeropuertos, porque aquí a quien estás poniendo en peligro son a millones de extranjeros. Y aquí los responsables por el traslado y la seguridad de esos pasajeros son las aerolíneas y de no ser seguro estarían cancelando. Y al parecer esto es lo que está sucediendo porque en el día de ayer el aeropuerto José Martí se encontraba cerrado. Internacional, uno va a salir de viaje, cancelan el vuelo, mírenlo, cerrado, aeropuerto cerrado, no hay nada, no, todo cerrado y así estamos, miren, un puto aeropuerto internacional, cerrado todo. Y este cubano junto con muchos otros perdieron su pasaje, pero es mejor así a lamentar un accidente de vuelo y que mueran miles de personas. Ahora quiero pasar a denunciar la situación que está viviendo la familia Miranda Leiva, donde hace unos días se presentaron en su casa dos esbirros de la seguridad del Estado.
¿Quién es usted? ¿Sí? ¿Qué usted quiere? Ese es el Dilmar Saldívar Parra. Es un instructor de delitos contra la seguridad de Estado. Represor, violento. ¿Usted pudiera llamar a su hermana? Pero es un momento. Adairi. Recordemos que la familia Miranda Leiva desde hace unos años es víctima del feroz terrorismo de Estado por parte del régimen cubano hacia ellos. Entre otras cosas, esta valiente familia ha sido víctima de una brutal persecución policial, crímenes de odio y de lesa humanidad. Hace 3 años fueron desplazados de su vivienda y desde entonces se encuentran en protesta y plantados en un local de la compañía Cuba. Desde entonces el régimen cubano ha intentado de todo por desalojarlos del lugar. Le han mandado represores a golpearlo, le han quitado la corriente, de todo. Y en esta ocasión, de los dos que se presentaron, uno es partícipe de toda esta represión contra la familia. Se presentaron para hacerle firmar un documento de fiscalía y esto estuvo sucediendo. Tenemos 2 menores de edad que están aterrorizados de tanta golpiza propinado por la seguridad del Estado. ¿De la seguridad del Estado? Él sí. Sí. Bueno, mira, Sí, pero él también, él es de la seguridad de la... hicieron una detención allí frente a la pizzería. Fíjese, ¿Qué se fue? es una compañera real que no sabe ni quién soy yo. Pero es que ustedes no se identifican. ¿Y dijo que era de la seguridad del Estado? Es represor. Porque todos ellos no han dado golpes. Mira, este mismo es de los que nos ha dicho a nosotros invertir, tortillera, homosexual. Hasta que le cambien la casa a nuestra madre, nosotros perdamos la vida. En huelga de hambre. En huelga de hambre, de pie. No, nunca de rodillas. No, yo no, la maldita dictadura. No, yo no voy a ir a La Habana. Esto es una empresa. No, pero bueno, a ver, se supone. Esto es una escuela de capacitación nacional azucarera. Va a seguir en paro. Reprime, no ofendido moral y políticamente. Se burla, denunciame en las redes sociales. El pueblo. El pueblo se defiende. El pueblo no se reprime así. Ya yo la tengo ahí. Porque él se cree, porque él se cree que esta dictadura va a durar mucho. Cuando se caiga la dictadura, van a tener que pedir perdón de rodillas. Bueno, mira cómo están. Sin pan. No, pero a esto, para que puedan reprimir, si le van a dar su media bolita de pan, para que puedan reprimir. Espera, yo tengo que esto leerlo. República de Cuba, Ministerio del Interior, Unidad Provincial de los Delitos contra la Seguridad del Estado. Es lo mismo, Anairi, es lo mismo. Ella no puede leerlo. Anairi, sí es lo mismo, ya, es lo mismo. Va a terminar eso. Es lo mismo. Entregando todo tipo de derechos. Es lo mismo, Está puesto lo mismo ahí. Y la notificación es la misma mía. La delito de seguridad. Es lo mismo, sí, es lo mismo. Mira el papel ahí, el de nosotros. Este señor, un instructor, y el otro represor. Nosotros estamos nerviosos que tenemos esta empresa paralizada y va a seguir. Hasta que le cambien la casa a nuestro hermano, perdamos nuestra vida en huelga de hambre. Y va a seguir en paro. No. Sabe muy bien, ahora no. Pero que cada vez que nosotros nos detienen en institución penal, nosotros estamos plantados en huelga de hambre. Usted es uno de los que tanto se burla, se ríe. No te vas a comer la comida, de la comemos el chicharrón y el arroz, que tú lo necesitas. Correcto, ya está notificado. Yo no. ¿Está notificado? Yo no. Sí, de esto sí. Que ustedes hacen eso. Y no te quitaste la gafa para que después no te estés burlando. ¿Tuviste miedo? Atención, cubanos, presta mucha atención a lo que te voy a decir. Si necesitas asesoría legal dentro y fuera de Cuba, comunícate con esta firma de abogados con presencia en México. Con ellos puedes tramitar legalmente tu salida de Cuba y ya estando en México tu aplicación para el CP1 o el parol. Igual y si ya te encuentras fuera de Cuba, llama para más información.